tal, niños y niñas? ¿Cómo están? Les habla la maestra Marlene Palacios. A partir de hoy, durante todo el tiempo que tengamos las sesiones virtuales, seré quien va a compartir con ustedes en el área de comunicación y también comprensión lectora. Ya me conocen, cualquier inquietud siempre voy a estar atenta para poderles orientar durante todo este tiempo que vamos a vivir aventuras maravillosas y aprenderemos muchas cosas. Bien, hoy es importante que ustedes conozcan el propósito de sesión. El propósito de sesión para el día de hoy es: leeremos un texto y reconoceremos la importancia de ser solidarios. Es importante que en cada sesión conozcamos cuál es nuestro propósito, porque finalizando tenemos que ver, ¿hemos logrado o no? ¿Qué nos falta reforzar? Bien, el día de hoy vamos a conocer una maravillosa historia que sé que les va a encantar. ¿Quieren saber de qué se trata? Ah, muy bien. Les voy a dar una pista. A ver. ¿Qué dice aquí? Muy bien, sopa de piedras. Ese es el título de nuestro texto. Ustedes se pondrán a pensar, a ver, yo pregunto, ¿de qué se tratará el texto? Ah, seguramente de piedras. ¿Qué más? Una sopa, muy bien. ¿Alguien me puede decir algo más? ¡Excelente! Solo les pido que todas esas ideas que ustedes tengan, es importante anotarlas, porque después vamos a ver, va a llegar un momento donde vamos a analizar qué ideas tuvimos al inicio y vamos a contrastar con lo que realmente suceda. Eso se trata, eso es contrastación de hipótesis, ¿ya? Entonces todas sus ideas, ustedes las van a ir colocando, sus ideas, antes de leer el texto lo van anotando ahorita. Pueden hacerlo, ¿ya? Muy bien, ya está, la imaginación está desarrollando en ustedes. Uy, de pronto me da hambre, ¿cómo será esta sopa? ¿Qué sé yo? Muy bien. ¿Están anotando de qué se trata? ¿Qué personajes habrá? ¿Cuántos personajes? ¿Quién será el principal personaje? ¿Qué pasará al inicio? ¿Qué problema sucederá después? ¿Cómo terminará esta historia? ¿Quieren saber? Muy bien. Entonces, nos acomodamos todos, nos concentramos y a continuación viene la narración de Sopa de Piedras. Sopa de piedras. Érase una vez un pequeño pueblo de aspecto triste y solitario. Sus vecinos apenas salían a la calle. No parecían llevarse muy bien. Un día pasó por allí un misterioso forastero que decidió pararse un rato y reponer fuerzas. El forastero, hambriento, llamó a la primera casa que encontró y una señora con apariencia gruñona le abrió la puerta. El forastero le preguntó humildemente si tenía algo de comer que pudiesen compartir, pero la señora contestó que en su despensa no había suficiente para los dos. Entonces, el viajero tuvo una grandiosa idea. Le pidió a la anciana una olla grande para poder preparar una deliciosa sopa de piedras. «Así no la molestaré más, señora», dijo el hombre. La anciana, muy confundida, buscó y le prestó la primera olla que encontró. Después de un rato, la señora curiosa se quedó mirando por la ventana cómo el viajero cocinaba en la plaza del pueblo. Cuando el agua comenzó a hervir, los vecinos oyeron el ruido del caldero y se reunieron alrededor del misterioso forastero. Todos se preguntaban, ¿qué tiene de especial esa sopa de piedras? El peregrino dejó caer la piedra en el agua hirviendo y, después de remover el caldo, lo probó. «¡Está delicioso! Pero podría ser mejor si tuviera papas», exclamó. Entonces una de las vecinas fue corriendo a su casa y volvió con una gran fuente de papas.
El forastero aceptó las papas, le agradeció mucho y echó en la olla. El singular cocinero volvió a probar la sopa y dijo: «Tiene un sabor increíble, pero sería fabuloso si llevara un poco de carne». Al oír sus palabras, un señor fue en busca de unas piernas de pollo que tenía en su despensa y lo trajo rápidamente para mejorar la sopa. El peregrino volvió a probar el caldo. ¡Mmm! Solo le falta unas verduras y sería la sopa perfecta. Al cabo de unos minutos, apareció una niña con cebollas, pimientos y zanahorias en una cesta que habría recogido de la chacra de su abuelo. Todos le agradecieron y le felicitaron a la niña por su solidaridad. Por fin, la sopa estaba en su punto. Ahora solo faltaban platos para servirla. Todo el pueblo quería probar la sopa, así que se apresuraron en traer sus vajillas. Algunos volvieron con pan y frutas para compartir con todos. Todos juntos se sentaron a disfrutar del gran festín mientras el forastero repartía platos y más platos de su fantástica sopa. El pueblo entero quería repetir. Los vecinos de aquel pueblo, que antes era triste y gris, ahora se sentían extrañamente felices, pues por primera vez charlaban y compartían todo lo que tenían. En medio de las risas y el alboroto, el peregrino continuó su camino, dejando en el pueblo su misteriosa piedra para hacer sopa. Y así fue como los vecinos de aquella pequeña aldea dieron comienzo a una bonita tradición: reunirse cada domingo en la plaza del pueblo para disfrutar juntos de una deliciosa sopa de piedra. Adaptación de cuentos populares. Bien, chicos, interesante texto, qué lindo. ¿Les ha gustado? Muy bien, sí, a mí también. ¿Ustedes creen que habremos aprendido algo al escuchar atentamente la lectura de este texto? Muy bien. Ahora les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a ir respondiendo desde sus casas. No puedo oír sus voces, pero sé que están atentos. ¿Qué tipo de texto será? ¿Cuento? ¿Fábula? ¿Leyenda? Algunos por ahí dicen cuento. ¿Por qué será cuento? ¿Y por qué no puede ser una fábula? ¿Ustedes creen que es importante identificar el tipo de texto que leemos? Sí, chicos, es muy importante reconocer el tipo de texto que leemos. La lectura es una actividad que se realiza constantemente durante nuestra vida. Entonces, cuando leemos, para poder comprender, tenemos que saber identificar qué tipo de texto es. Este texto tiene 3 elementos muy importantes, que son inicio, nudo y desenlace. ¿Qué texto será? Ah, muy bien, es un cuento. Los cuentos tienen 3 elementos importantes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio siempre es cuando empieza la historia o narración, donde se describe de alguna manera a los personajes, el lugar donde se realiza, donde se da los hechos, lugar, tiempo, y también de alguna manera hace presentación de los personajes, sobre todo de los personajes principales, que puede escribirse, empezar con: había una vez, cierto día, y otras expresiones similares. ¿Cómo
podemos identificar el nudo? Cuando vamos haciendo nuestro texto, normalmente se va presentando. Luego, también vamos a tener después, que ya sería otro párrafo. Y el desenlace lo vamos a encontrar cuando en nuestro texto casi siempre diga finalmente o al final. Yo sé que ustedes conocen estos elementos, la estructura de un cuento, pero estamos haciendo un refuerzo porque después ustedes van a escribir su propio cuento. Un cuento no se escribe de una manera ligera, no. Tiene que ser respetando la estructura. Tiene que ser planificado cada texto que uno escribe. Ustedes que ya son niños grandes, tienen que hacer un texto bien elaborado. ¿Bien? Ahora, cuando elaboramos nuestro texto, hablando específicamente del cuento, tenemos que considerar lo siguiente. Que debe tener un título. Este título va a ser lo que va a englobar, en esa frase tan sencilla como es el título, está encerrado todo el contenido de nuestro texto. Debo considerar el lugar. Luego el tiempo. Lugar es donde se realiza, donde se desarrolla mi cuento o los hechos. Tiempo. ¿En qué tiempo fue? Hace mucho tiempo, hace poco. El personaje principal, que es el protagonista. También hay personajes secundarios, aquellos que van participando en mi cuento. Los momentos que les decía, inicio, nudo y desenlace. Y muy importante, que siempre debo tener un mensaje. Esos elementos debemos nosotros tomar en cuenta. Todos estos elementos deben estar presentes en mi estructura de mi cuento, que ya saben, inicio, nudo y desenlace. Los niños del quinto ciclo, que está conformado quinto y sexto grado, tienen la capacidad de poder estructurar cuentos respetando los signos de puntuación, como son punto y seguido, punto y aparte, punto final. También pueden pueden ubicar correctamente, hacer el uso de la coma, los signos de exclamación, que es cuando expresamos emoción. También podemos usar los signos de interrogación cuando vamos a preguntar. Podemos usar comillas, de pronto poner en negrita alguna palabra que quiero resaltar. Eso es muy importante en el texto que ustedes van a crear y redactar. ¿Ya? Ahora, toda esta explicación que les estoy dando es un poco recordando, afianzando lo que ya han estado trabajando con Miss Yesenia. Bien, ya esto ustedes han hecho con Miss Yesenia sobre el cuento, su estructura. Ella ya les había enseñado las partes que tiene un cuento. Pero dependiendo de cada grado, se va a ver también cómo el niño va a ir desarrollando esa capacidad de poder elaborar su texto de la mejor manera posible. Ahora viene el siguiente desafío. Vamos a retornar nuevamente a nuestro cuento, La sopa de piedras. Hemos escuchado atentamente Sopa de piedras y de pronto nuestra imaginación ha volado, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué nos ha enseñado? ¿Qué mensaje nos da este texto leído, este cuento Sopa de piedras? Que debemos ayudar a los demás. Muy bien. Por ahí. La unión hace la fuerza. Debemos ser solidarios. Muy bien. Es cierto. Este maravilloso cuento nos da como ejemplo que nosotros debemos ser solidarios con los demás. Por tanto, aquí
vamos a ir colocando nuestras ideas fuerza. A ver, ¿qué será la solidaridad? Vamos a irnos un ratito aquí. ¿Cuál era nuestro propósito? Leeremos un texto y reconoceremos la importancia de ser solidarios. La solidaridad es la capacidad de compartir y ayudar. ¿Estamos logrando nuestro propósito de hoy? Muy bien, sí, porque estamos aprendiendo la importancia de ser solidarios. Primero estamos reconociendo qué es solidaridad. Dice, es la capacidad de compartir y ayudar a los demás. Dice acá, solidaridad requiere de empatía. Empatía. ¿Qué quiere decir empatía? Empatía es, muy bien, ponerse en el lugar de otros. Para ser solidarios, nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar de los demás. Como comúnmente dicen, hay que ponernos en los zapatos de otros. Es cierto. Otra idea fuerza. Para poder compartir se necesita buena voluntad y deseo de servir. Muy bien. Como dice que solidaridad es compartir y ayudar, para poder compartir necesitamos buena voluntad y deseo de servir. Eso es muy importante. Si no tenemos voluntad, no vamos a poder practicar la solidaridad. Aquí, la solidaridad nos compromete a estar unidos. Cierto, chicos. Estas 4 ideas fuerza son muy importantes, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo, donde tenemos que estar aislados dentro de nuestras casas para poder cuidar nuestra buena salud. Es muy importante que todos colaboremos y sigamos las indicaciones, las pautas que nos dan los especialistas en salud, que nos dan las autoridades y desde luego nuestros maestros. Recuerden que debemos estar cuidando nuestra salud, ser solidarios con los demás. En estos momentos de crisis, en estos momentos complicados, es donde nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a los demás. Tal vez no podemos dar todo, pero cuando hay voluntad se puede lograr mucho. Y dentro de nuestras posibilidades podemos hacer algo por los demás. Desde luego, siempre cuidándonos. Porque nosotros de alguna manera, chicos, ustedes que me están viendo ahí, yo también, somos afortunados porque estamos gozando de buena salud. Ustedes están en su casita, pero hay gente que no tiene casa. Están deambulando en las calles. Otras personas que no tienen un techo, no tienen ni qué comer. Y es tiempo de reflexionar y de repente a esas personas, a alguien que veamos que esté en apuros, podemos darle una manito. ¿Bien? Entonces, ha sido muy importante el día de hoy compartir esto. Ahora les voy a preguntar, ¿habremos logrado nuestro propósito de aprendizaje? Sí, porque dice al inicio que íbamos a leer un texto y reconocer la importancia de ser solidarios. No es solamente saber qué es solidaridad. No es solamente decir, ya, yo sé qué es solidaridad, es ayudar a los demás. No es solamente decirlo, sino también tomar acciones, por más pequeñas que sean. Si damos un paso para ser solidarios con los demás, quiere decir que sí habremos aprendido nuestro propósito del día de hoy. Ahora, como actividad de extensión, ustedes van a crear un texto, un cuento precisamente. Este cuento debe tener la estructura que corresponde. Vuelvo a recalcar, deben respetar el uso de las mayúsculas, punto. También deben tener cuidado con el uso de los signos de interrogación, exclamación, las comillas, coma, punto y coma. ¿Ya? Van a estructurar un cuento. Cuando hacemos cualquier tipo de texto, primero vamos a planificar, vamos a hacer un borrador. Decir, ¿cómo se titulará? Pero ojo, la consigna es la siguiente. Su cuento debe ser sobre alguna acción de solidaridad que ustedes pudieron haber realizado en algún momento o que están pensando realizar. ¿Ya? Tiene que ser precisamente sobre la solidaridad. Un cuento tomando en cuenta el valor de la solidaridad.
Bien, entonces lo van a hacer ustedes. Primero van a hacer su planificación. En la planificación veré quiénes serán los personajes. Vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. ¿Qué título tendrá mi cuento? Recuérdense que es considerando el valor de la solidaridad. ¿En qué lugar se desarrollará? ¿En qué tiempo será? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace poco? ¿Hace unos años? ¿De repente hace unos meses? El personaje principal, ¿quién será? De repente pueden ser ustedes mismos, pero lo vamos a narrar en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Cuando hablamos de los pronombres personales. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él o ella. Este es tercera persona, lo van a hacer, ¿ya? Todo en tercera persona. Él, ellos, ella, los niños, las niñas, la señora, de esa manera. Así como hemos escuchado el cuento anterior. Luego tienen que considerar los personajes secundarios. Es muy importante. Los momentos que les decía hace poco. Y el mensaje. Al culminar, ustedes cuando van elaborando, estructurando su texto, recuerden que debe tener un mensaje para todos quienes vamos a leer. Luego que han planificado, hacen su primer escrito, con su título y todo. El título siempre debe ser con letras más grandes, de repente de un color más atractivo. Y también al finalizar, un dibujo alusivo a su cuento. ¿Ya? Primero, en el primer escrito todavía no va el dibujo. Se hace así de manera sencilla, lo puedo hacer con lápiz porque voy a estar borrando, cambiando ideas. Esa es la planificación, la primera parte. Es el primer momento cuando ustedes estructuran un texto. Luego que ya ordenaron las ideas, se dieron cuenta que aquí no había relación, van mejorando. Cuando ya están seguros de que su texto está bien elaborado, recién van a pasar al cuaderno. ¿Ya? Recién empiezan ahí el título con una letra más grande, nítida, quizá más colorida. Redactan su texto y al final le colocan su dibujo. ¿Quién va a ser el autor o autora? Muy bien, al final ponen el nombre del autor o autora, que serían nombres y apellidos de ustedes. Y debajo también la edad que tiene. Ahí vamos a ver Diego. Diego, y ahí pone sus dos nombres, sus dos apellidos y debajo la edad, ¿no? 10 años, 11 años. Esos son los datos del autor que va a finalizar nuestro texto. ¿Ya? Estoy convencida que lo van a hacer muy bien, chicos. Y si todavía hay dudas, pueden volver a revisar el video, el audio. Y queremos trabajos creativos. Los niños por naturaleza son muy creativos. Así que vamos a hacer volar esa imaginación. Y yo sé que vamos a tener excelentes trabajos. También sé que lo están haciendo con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Porque aquí los protagonistas en este tiempo virtual son ustedes, prestándonos atención, tomando en cuenta todas las indicaciones que les damos y cada día afianzando y reforzando más sus aprendizajes. Bien, me mandan al WhatsApp las tareitas. Les voy a dar hasta el día viernes. De cada semana les doy hasta el día viernes para que me presenten la tarea. ¿Ya? Muy bien, gracias.